Buenos días mi gente, mi nombre es Juan Echezábal, esta es la página La Tijera y hoy es miércoles 30 de julio del año 2025. Señores, una noche muy intensa, desde finales de la noche de ayer, 29 de julio, comenzaron a salir, ¿no?, en las redes sociales y en los medios globales de comunicación, y valga la redundancia, la situación esta de el terremoto de 8.8 en la escala de Richter que se originó en la península de Kamchatka, Rusia, y que provocó una alerta de tsunami para varios países del sudeste asiático, para muchísimos países del norte y del sudeste asiático, como es el caso de Japón, que está en alerta de tsunami, que han habido penetraciones del mar, como es el caso de la misma península de Kamchatka, como es el caso de Hawái y las islas Polinesias, y sobre todo también vimos cómo se estaba retirando el mar en las Islas Galápagos, un video que puse allí, una publicación de funcionarios de estos ambientalistas que trabajan en las Islas Galápagos, caminaban por lo que era el lecho marino, ¿no?, por el retiro que había habido de tantos metros del lecho marino, algo que es bien peligroso, que las autoridades oceanológicas y que tienen que ver con el problema climatológico no recomiendan para nada. Entre las medidas que se toman en los lugares donde son propensos a tsunami, las alertas que se dan es buscar zonas altas siempre para tratar de protegerte, porque hemos visto, ¿no?, los desastres que se han originado en países como Japón, por ejemplo, que es muy propenso a los tsunamis. También han habido muchas réplicas de este terremoto en toda esa región del sudeste y del norte de Asia, y el mundo está en vilo, ¿no?, con esta situación, porque pudiera generar muchas pérdidas de vidas humanas y desastres en infraestructura y desastres ecológicos también. Pues nada, mientras esto sucede en la parte asiática del mundo, con el problema este del terremoto en Kamchatka y los tsunamis, en Cuba en el día de ayer anunciaron la salida de otra termoeléctrica y siguen los problemas en la infraestructura energética del país, y el régimen no tiene la salida a este empantanamiento de la situación energética, de la situación económica, de la situación social, de lo que se está viviendo en Cuba. Pero mientras esto sucede, por ejemplo, en Contramaestre, en el poblado Los Negros, su jefe de sector es el que controla allí la delincuencia, controla todo, controla la venta ilegal de café, controla el hurto y sacrificio de ganado y la venta de carne de res, controla todas las MIPYME, todos los negocios allí que le tienen que pagar un diezmo. El tipo es todo un zar o un mafioso, es el jefe de un clan mafioso que está dirigido por él, pero que al final va a representar dividendos al partido, al poder popular, al jefe de la policía y a todas las estructuras del régimen allí en la zona de Contramaestre. También vimos el caso ahora en la mañana de la señora Enrel, una señora con condiciones preexistentes que todavía no me han explicado por qué estaba en la unidad de la policía Enrel ahí en la calle Martí, pero bueno, fue agredida por el carpeta, que ahí está su nombre y su apellido también. Por lo que haya ido, no es lógico ni es ético, ¿no?, que un policía agreda a una mujer y mucho menos a una mujer enferma. Pues la señora fue al policlínico de Regla, Lidia y Clodomira para que la atendieran y para pedir un certificado por las agresiones de este oficial, y un médico también del policlínico de Regla, en complicidad con la policía y con la represión que hay en ese municipio, como la hay en toda Cuba, no le quiso emitir el certificado y trató de minimizar la situación. La gente va más por el chisme que por la realidad de lo que ha pasado, y lo que quieren es saber por qué la señora estaba dentro de la unidad. Señor, por lo que haya estado, no tiene derecho ningún policía a reprimir a ningún cubano, y mucho menos a una mujer, y mucho menos todavía a una mujer enferma. No podemos irnos por la tangente. Yo sé que las personas que hicieron esas preguntas no las hacen sanamente, son ciberclarias, son cómplices de esa dictadura, que son orientados y dirigidos a que vayan a las publicaciones de las denuncias que hacemos para tratar de limpiarnos y de blanquear la imagen de las fuerzas represivas del régimen opresor castrista. Pero por eso estamos aquí, por eso seguimos denunciando los crímenes del castrismo, seguimos denunciando a los chivatos, a los cómplices de esa dictadura, seguimos mostrándole al mundo la realidad de lo que acontece en Cuba. María Rodríguez, buenos días y bendiciones. Mi ladies Urruchaga Carrillo, saludos y bendiciones. Adrián Orozco, bendiciones. Nora Nori, la única salida es que desaparezcan de la isla o sacarlos. Así mismo, en Cuba no hay otra salida, señores. En Cuba los males que vemos, por ejemplo, vimos hace 2 días y hablamos de ello también, como
las escuelas al campo, las escuelas en el campo, ¿no? De las que tanto en los años 70 Fidel Castro, en sus delirios y sus locuras de formar al hombre nuevo de la mal llamada revolución, obligó que jóvenes, adolescentes, 14, 15 años, salieran a vivir en campamentos que los hicieron escuelas, centenares de escuelas que se hicieron en zonas rurales de todo el país para que la juventud y la adolescencia fuera allí a estudiar de manera obligada y fuera a cumplir una promesa de Che Guevara, de ese loco y asesino de Che Guevara, que dijo que había que vincular el trabajo con el estudio para formar al hombre nuevo de la mal llamada revolución. Pues aquello lo que terminó fue muchachitas embarazadas, en adolescentes fumando y bebiendo, en un relajo, en problemas, en jóvenes que se metían días enteros pasando hambre, que no se podían bañar porque había problemas con las cisternas y problemas con el bombeo, porque en Cuba todo siempre ha sido un problema. En planes de producción agrícola que esos jóvenes iban a atender, que al final se convirtieron en fracasos y no resolvieron nada, en millones y millones y cientos de millones de pesos gastados en otra de las quimeras de Fidel Castro, que al final, con la caída del campo socialista, no pudieron seguir sosteniendo. Y en el año 90-91 se acabaron las escuelas al campo. Creo que quedan una, dos o tres, y el resto, las centenares, están ahí palideciendo en las ruinas. Otras son guaridas de delincuentes, de menesterosos, y en algunas viven familias que han tratado de sobrevivir por la falta de vivienda que hay en el país, han tenido que reubicar en esas escuelas al campo. Estas son las realidades del castrismo, estas son las verdades que el régimen opresor nunca calla, nunca afronta, nunca quiere reconocer el desastre en el que han convertido a ese país y nunca quieren cargar con sus responsabilidades. Son las realidades. Araiz López, bendiciones desde Cuba, bendiciones, gracias. Buenos días, hermano, bendiciones. Sigue descansando, sigue desenmascarando al castrismo. Dios te bendiga. Gracias, Oriesel García. Bendiciones para ti también. José A. Alonso, buenos días y bendiciones. Miguel Ángel Espinosa Rivera, saludos y buenos días, Juanito. Voy para el trabajo, pero siempre oyéndote. Yo fui víctima de esas escuelas al campo en Santa Clara y en el Yabú, en secundaria, en Yabú 3, en secundaria. No podía con un saco de boniato. Ay, ¿para qué contarte? Yo también. Yo no estuve becado, a diferencia tuya, pero sí, como estudiaba en una secundaria básica, yo estudiaba en la escuela secundaria básica José Antonio Echevarría, lo que es hoy el Hotel Manzana Kempín, que es uno de los hoteles más caros de Cuba, ¿no? Y de la capital cubana. Pues en esa manzana de Gómez teníamos que ir. Yo fui con 14 años por primera vez a la escuela al campo en Pinar del Río, en Piloto, Consolación del Sur, un campamento que se llamaba Cayo Sacre, más nunca se me olvida. Yo era un niñito, lo que hice fue comer caña como un caballo allí, le abrimos un hueco grandísimo, un cañaveral aledaño que había al campamento, y ahí fue donde por primera vez cogí mis primeras borracheras con guayabita del Pinar, me fumé tabaco hecho por mí mismo de una vega que había allí cercana. ¿Y qué te puedo contar? Hambre, desgracia, me fracturé un brazo. Fue una experiencia, disculpen, fue en invierno para cómo. Era invierno y yo acababa de cumplir 14 años, era febrero, en febrero fuimos al campo, un frío horrible. Me acuerdo que poníamos los periódicos y las revistas debajo del colchón para que dieran un poco de calor. Yo estaba vestido con un uniforme abrigo militar ruso que había traído el hermano de mi padrastro que había estudiado en la Unión Soviética, y con todo y eso el frío era aterrador. Me dolían los dientes, me dolían los oídos, sangraba por la nariz. Pasamos muchísimas vicisitudes y muchísimos trabajos. Y los padres de nosotros, con 20.000 sacrificios, tenían que coger camiones y guaguas y coches y trenes y la madre de los tomates para poder una vez a la semana, el domingo, ir a visitarnos y llevarnos con sacrificio igual, un flancito, arroz con gris, el pedacito de pollo, unas laterías, para que sobreviviéramos, porque el hambre en esas escuelas campo eran atroz. Ese es el legado que tenemos nuestra generación y las generaciones que nos precedieron desde 1959, de los experimentos que hizo el lunático y miserable dictador y represor de Fidel Castro. Esa es la realidad. Amaury Conde Carreño, bendiciones, saludos desde Italia. Bendiciones para ti también. Miss Lady Escalante, hola, saludos y bendiciones, patria y vida, igualmente. Aymara Rodríguez, ¿hasta cuándo es esto? Pero los cubanos siguen fiestando y bebiendo, patria y vida. Así mismo es. Ahora mismo estaba mirando ahí, y mi respeto para las religiones. Yo no estoy en contra de ninguna religión. Yo no soy Dios, yo no juzgo a nadie. Yo, de hecho, mi crianza, mi niñez fue dentro de la religión afrocubana. A los 7 años recibió Batalá con Yemayá de mis abuelos por parte
de padre que vivía con ellos en Mantilla, y después fui creciendo y fui estudiando y estudié la palabra de Dios, y primero fui católico antes de ser cristiano evangélico, y yo tengo mi propio, al final me he hecho mi propia relación con Dios, porque mientras más he estudiado, yo estudié ministerio pastoral y consejería cristiana, mientras más he estudiado la palabra, y mientras más he estudiado los evangelios, y mientras más he estudiado la historia, ¿no?, de las religiones, me he hecho mi propia relación personal con Dios, y digo como dijo David en el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Es una relación personal que tengo yo con Dios. Aquí no te salva ir a la iglesia, aquí no te salva estar leyendo la Biblia todo el día, aquí no te salva diezmar, ni mucho menos. A usted lo que lo salva es confesar que usted cree en Dios, que usted cree que es el camino, que es la verdad, que es la vida, y que hay vida después de la muerte esta terrenal en Cristo Jesús, y Él es el camino, y Él es el mediador y el consumador de nuestra fe. Si usted piensa en eso, usted no tiene más nada que hacer que perseverar en su fe y en su amor y su relación personal con Dios, y amar a todos los demás, como dice el segundo mandamiento. Dice, ama a Dios sobre todas las cosas, primer mandamiento. El segundo dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y ha habido siempre en las iglesias mucha discordia sobre quién es el prójimo. De hecho, hice algunas predicaciones sobre eso, y le preguntaba a mis hermanos de la iglesia, ¿y quién es tu prójimo? No, mi hermano. No, mi vecino que se lleva bien conmigo. No, tu prójimo es el mendigo que está en una esquina, es el desgraciado que está pidiendo ayuda en las calles, y tú pasas y lo miras, y lo miras hasta con asco porque está sucio y está tirado en un basurero entre las moscas y la podredumbre. No, ese también es tu prójimo, porque Cristo no vino a la tierra, Dios no mandó a su Hijo unigénito a la tierra para hacer acepción de personas. Todo Dios es amor, y Dios ama a todos por igual. La iglesia y algunas iglesias, no digo, tratan de imponernos dogmas y cosas distintas, pero son dogmas humanos, no son dogmas que vienen de la palabra de Dios. Y vamos a irnos ya del tema religioso, y volviendo al tema que nos ocupa, pues seguiremos, señores, desde la tijera, denunciando el castrismo, seguiremos haciendo que el mundo conozca la realidad de lo que ocurre en Cuba, con veracidad y con inmediatez, porque gracias a ustedes eso es lo que hemos logrado. En unas horas llegaremos a 300.000 seguidores, y ¿saben de qué me enorgullezco? De que esos 300.000 seguidores sean la mayoría de Cuba, de la isla, de gente que tiene que gastar sus megas, de gente que con 20.000 sacrificios y con miedo y con preocupaciones de ser delatado y ser chivateado, son los que constantemente nos ayudan a que el mundo conozca la verdad de lo que acontece en Cuba. Para todos esos cubanos que sigan a la tijera dentro de la isla dictatorial, mi amor, mi cariño y mi respeto y mi agradecimiento, porque gracias a ustedes yo soy la herramienta para que el mundo conozca la verdad de lo que acontece en esa isla maldecida tras 66 años de una dictadura genocida y opresora. Ya están tratando de tumbarme la conexión, dicen que la conexión está lenta, y yo estoy conectado a mi Wi-Fi, que es una Wi-Fi que tiene 150 megabytes de velocidad. Pero nada, señores, les deseo un lindo miércoles, muchísimas bendiciones. Vamos a seguir abogando por la libertad de Cuba, por la libertad de los presos políticos, por el fin del castrismo opresor, porque finalmente todos los cubanos nos podamos abrazar en un solo abrazo, y valga la redundancia, en una patria en libertad, en una patria como la soñó Martí, con todos y para el bien de todos. Bendiciones, José Alonso, bendiciones, Judía Costa, Carlos Álvarez, bendiciones para ti también, bendiciones para todos, que tengan un lindo día. Mi nombre es Juan Echezábal y esta es La Tijera. Buen día.